Bienvenidos nuevamente al estudio de la primera carta a Timoteo. Estamos en el capítulo 4, ya habíamos avanzado la anterior semana algunos versículos hasta el versículo 11 del capítulo 4. Y hoy, si Dios quiere, terminamos este capítulo 4. Y habíamos visto algunas reglas, sí, por las que un ministro excelente debe medirse, en el sentido de cómo actúa ese ministro en el ministerio. En el capítulo 3 ya se había hablado sobre las características personales de los que están en el ministerio, sus características personales, ¿no es cierto? ¿Sí? No. Quiero que te enfoques bien. En el capítulo 3 se había hablado sobre las características personales. ¿Qué características debe tener un pastor, un anciano, un obispo? Pero ahora, ¿sí? Pablo está presentándole a Timoteo cuáles son esas reglas para que sea un ministro excelente, ¿sí? ¿Cómo debe ser un ministro excelente en el actuar en el ministerio? Vale decir, en el ministerio. Ahora, yo me analizaba, siempre cuando estoy preparando lo que va a seguir, siempre me analizo un poquito y me pongo a cuestionar o me pongo a meditar un poquito. Quizá más meditábamos en el que escribió Pablo, la carta, pero yo me ponía a imaginar y me ponía a meditar en Timoteo. Si tú te das cuenta, mira los problemas, mira la situación de Timoteo que está enfrentando en este momento. Timoteo es joven en relación, a la cultura griega de esos tiempos, ¿sí? No es un jovencito de 15, 20, 25, 30 años. Cuando aquí Pablo está escribiendo, ¿sí? Pues generalmente muchos concuerdan que tenía un poquito menos de 40 o 40, pero máximo, porque la palabra griega que utiliza, ¿sí? Cuando le dice joven, sí, que nadie tenga en poco tu juventud, esa palabra se utilizaba para jóvenes que tenían menos de 40 años. Pero sin embargo, mira tú el contexto. Quiero, antes de entrar y volver a retomar lo que el domingo anterior estábamos llevando, yo decía, caramba, un joven ahí está, ponle joven en ese contexto griego, en esa cultura, joven, 40 años, no nos dice que estaba casado, ¿no es cierto? No hay un referente ahí. Quizás sí, quizás no, por todo lo que los requisitos, pero bueno, hemos dicho que en ese tiempo había un llamado muy particular. Pero mira los problemas que enfrentaba Timoteo. Timoteo tenía que enfrentarse a personas mucho más mayores que él, ¿sí? Mucho más ancianos que él. Y tú sabes que a veces los ancianos tienden siempre a relegar al joven, ¿no? Entonces, ¿qué me vas a enseñar si tú eres un jovencito, ¿no? Parafraseando un poquito. Pero más allá de tener unas luchas externas que Timoteo tenía que enfrentar, porque tenía que a muchos incluso sacarlos, ¿no es cierto?, de la iglesia, si es que ellos no se alineaban a la doctrina. Entonces también Timoteo tenía unas luchas internas, porque si tú recordarás en la segunda carta a Timoteo, luego de 3 años después de lo que escribe esta carta, más o menos de primera de Timoteo, Pablo le está instando a Timoteo también que debe luchar y debe huir ¿contra qué? Contra las pasiones juveniles. O sea, más allá de tener problemas externos con personas, ancianos, gente que está ahí enseñando, está arrastrando a mucha gente a la apostasía, etcétera, Timoteo también tiene que luchar por dentro, ¿sí? Y aparte, Timoteo, según todo el contexto de la primera y la segunda carta de Timoteo, Timoteo era débil en el sentido de que era hasta muy enfermizo. No solo era joven, era muy enfermizo, por eso que Pablo le dice, ¿no es cierto? Ay, por causa de tus enfermedades, o sea, trata de tomar vino, ¿no? Por tu estómago, etcétera, etcétera. Entonces, y había un punto en el cual Timoteo, sí, al igual que cualquier ministro, quería dejar el ministerio. O sea, quería decir, ya, no doy más, no puedo más con esta situación, ¿no? Tenía ahí eventos, situaciones que está pasando y Timoteo estaba diciendo, basta. Ya no hay, ¿qué más puedo hacer? No, estoy parafraseando para que tú me entiendas, ¿sí? Me estoy imaginando, ¿sí? Y está diciendo ya basta, o sea, hay tanto que confrontarme con estos ancianos, estoy débil, estoy enfermo, o sea, tanto era la presión, por eso que Pablo, te acordarás en la segunda carta, si Dios quiere, vamos a estudiar aquello, ¿no? Él le dice, Timoteo, o sea,
tú no puedes dejar ese llamado, que estoy parafraseando nuevamente, ¿sí? No puedes dejar ese ministerio. Es más, Dios no nos ha dado espíritu de temor, o sea, de cobardía, sino de amor, ¿no? De fe, de dominio propio, o sea, es más, a vos te han puesto las manos en señal de que han visto un don visible, ese don visible ha sido hecho de que realmente eres un hijo de Dios, porque tienes una fe no fingida. Tienes un llamado, no solo un llamado de ser quizá el pastor en la iglesia de Éfeso, sino también tienes un llamado de evangelista, porque le dicen también, ¿te acordarás? Sí, haz obra de evangelista, enseña la palabra no solo de evangelista, sino de maestro. Sí, realmente Timoteo tenía dones, capacidades que Dios le había dado, que tenía que poner, pero Timoteo está ahí. Está luchando, ¿sí? Está luchando. Le dice, no te avergüences, incluso de mí, de mis prisiones. Quizá había algún ataque, ¿no? Que hay a Timoteo y le están diciendo, ¿qué? Pablo, ¿dónde está ahorita? Está en la cárcel. Sí, es más, Timoteo tuvo que ir también a la cárcel. No sabemos en qué tiempo, en qué momento, pero Hebreos menciona aquello que Timoteo salió de la cárcel. Entonces, qué difícil ha debido ser para Timoteo la vida del ministerio, de llevar esa carga, podríamos decir así, de la iglesia. Yo me ponía a pensar, esto es particular, lo que me ves. Y decía, ¿habrá valido la pena el sacrificio que hizo Timoteo? Porque recordarás que en Hechos capítulo 20, Pablo advirtió que iba a haber, ¿no es cierto?, de entre vosotros saldrá, dice, ¿no es cierto?, ¿sí?, lobos, ¿no?, o sea, que van a destruir el rebaño, etcétera. Años después ya Éfeso, ¿sí?, se cumple lo que Pablo había profetizado, ¿sí?, falsos maestros ya estaban dentro de la iglesia, y si quiere irse un poco más adelante, vemos en la carta de Juan, en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, el mensaje a quién, a la iglesia de Éfeso, ¿te acordarás? Y ahí no nos dice quién era el pastor en ese tiempo, pero son años después, son 30 años después, en los cuales les exhorta Juan, a través de la revelación del Espíritu Santo, a que se arrepientan. ¿No es cierto? Le dice, arrepiéntense, sí, haces estas dos cosas, pero vuelve a tu primer amor. Ahora, no sabemos realmente qué pasó, o sea, por lo menos yo no sé. Estaba tratando de investigar, bueno, tampoco tengo una biblioteca enorme como para investigar qué habrá pasado realmente con esa iglesia de Éfeso. En lo poco que he investigado, a través de la información que puedo hallar en el celular, podríamos decir así, te das cuenta, estaba viendo y, bueno, según algunas historias, o sea, no es esto nada certero, ¿no? Había, de alguna manera, la iglesia de Éfeso se había arrepentido de aquello que el Señor le estaba advirtiendo, ¿sí? Pero muchos años después, se dan nombres de algunos ministros, obispos, que realmente evidenciaban de que había un arrepentimiento. Pero más años después, toda la iglesia de Éfeso quedó destruida. Es más, ahorita no hay esta iglesia, no hay, ¿sí? Allá donde es Turquía actual, ahí en Grecia, en la ciudad de Asia Menor, no existe ya aquello. Yo no podría decir, pero como muchos dicen, ¿no? Y he escuchado a muchos ministros, dicen, si es de Dios va a estar, si es de Dios va a subsistir. He escuchado mucho de aquello, tomando obviamente una mala interpretación de Gamaliel cuando hay una revuelta en el libro de los Hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Dios tiene sus planes, sus propósitos hasta cierto tiempo. Creo yo, no sé, pero bueno, veremos, ¿no? Entonces yo decía eso, ¿habrá valido la pena que Timoteo realmente, este joven, sí, tanta lucha? Pablo, lo que vivió Pablo y lo que vivió Timoteo, o sea, yo como pastor podríamos decir así, no es nada. No es nada, pero cuántas veces uno quiere decir, ya, hasta aquí nomás llegó, ¿sí? Hasta aquí nomás pasó, o sea, ¿qué más se puede hacer? Ya no se puede más, ¿me entiendes? Pero ahí viene la exhortación de Pablo a Timoteo en esta primera carta. No puedes tú dejar ese llamado, Timoteo, por 3 razones. Hoy vamos a aprender muchas pequeñas cosas. ¿Te das cuenta? Qué hermoso es entender la palabra. Para mí, no sé si es para ti, vuelvo a repetir, ¿sí? Como dice Pablo al finalizar el versículo 16,
voy a tomar lo que dice Pablo como si Pablo me estaría escribiendo hacia mí y voy a hacer esas dos cosas que resumen todo lo que estamos aprendiendo en estos versículos. Timoteo, cuídate a ti mismo y a la doctrina. Eso voy a hacer. Timoteo, cuídate a ti mismo, o sea, como así, Marco, cuídate a ti mismo y la doctrina. Eso resume, podríamos decir, todo aquello de todos estos 11 reglas que un ministro debe manifestar en el ministerio. Ya habíamos dicho la anterior semana, y habíamos terminado, habíamos dicho que un buen ministro, o sea, habíamos dicho cómo uno puede ser un buen ministro, un ministro excelente. Y esta palabra excelente habíamos tomado de esa palabra griega, buen. Si haces esto, serás buen, excelente, noble ministro del Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo ser un buen ministro del Señor Jesucristo? Ahora, recuerda, hemos estudiado una primera regla que habíamos dicho, cómo ser un buen ministro de Jesucristo es advirtiendo del error ¿a quién? Al pueblo. Sí, eso te hace, advierte al pueblo del error. La anterior semana dije algo que quizás no me han entendido. Cuando les dije, se acordarán, apostasía no es cambiarse de iglesia. Oh, pero si te vas a Light Center, sí, te dije, ¿no es cierto? ¿Y por qué os dice eso? Tal vez habrá divagado en tu mente aquello. ¿Por qué? ¿Por qué causales usted puede explicar? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted puede decir aquello? ¿Saben cuáles son? Porque sus prédicas pasan todos los días, ¿sí? Más o menos después del almuerzo, en el canal 21. ¿Sí? Ya, obviamente yo no escucho todas. Me son suficientes escuchar 10 minutos, 5 minutos para saber qué tipo de iglesia es esa. ¿Me entiendes? Para saber qué tipo de iglesia es esa. Al igual que escucho, por ejemplo, el canal también 21, pero ya de la iglesia misionera mundial. No sé si tú ves en las noches, pero ya tardecita, tipo 11, 12 de la noche, en dos canales, en Univalle y en Dan de la iglesia misional, que es el pastor, se me fue el nombre. Ahí está en el cine Baroa, ¿sí? De alguna manera puedo divisar que todavía hay una, podríamos decir así, no es como esta, ¿me entiendes? Quizá por eso explica aquello, para que tú me entiendas, no lo dije porque, por decir así. Por tanto, mi responsabilidad como pastor, como dice, ¿qué me hace un buen ministro del Señor? ¿Qué le hace un buen ministro de Jesucristo a Timoteo? Advertirle al pueblo del error, ¿sí? Del error, en todas las facetas que la palabra del Señor nos muestra. Una segunda regla que habíamos dicho la anterior semana era cómo ser un ministro excelente es ser un profundo estudioso de la Biblia, ¿sí? Tratar de entrar lo más que puedas a lo que es la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, la doctrina del Señor Jesucristo, ser un estudioso de la doctrina. Por eso los requisitos del capítulo 3 siempre marca de que un obispo o un anciano debe ser apto para enseñar. Porque ¿qué va a enseñar si no aquello que no ha aprendido o ha escudriñado o ha visto o ha visto que está bien, que está mal? Ahora, nadie es perfecto, ¿sí? Más adelante Pablo le va a decir a Timoteo, más adelante, ¿sí?, que tu aprovechamiento, este crecimiento espiritual se vea manifiesto, se vea que hay un crecimiento espiritual, tanto en la lectura, en la exhortación, etcétera. Más adelante eso le va a hablar Pablo. ¿Me estás entendiendo lo que estoy exponiendo? Amén. Entonces también habíamos dicho que un buen ministro, como un ministro excelente, evita la influencia de enseñanzas profanas. Les he explicado aquello, no voy a perder mi tiempo en estudiar el maometanismo, qué sé yo, el gnosticismo, etcétera, etcétera. No me interesa saber cuál es su doctrina de los testigos de Jehová o qué sé yo, de los sabatistas, etcétera. Me voy a enmarcar en lo que dice la palabra del Señor. No estoy para aprender, como dice la Biblia, ¿sí?, las creencias o las cosas de las naciones paganas. No estoy para eso. No estoy para aprender a perder mi tiempo en aquello. Entonces un buen ministro evita la influencia de las enseñanzas profanas. Por eso le dice, desecha las fábulas profanas y viejas. Y también habíamos dicho, como una cuarta regla, un buen ministro se ejercita para la piedad, ¿sí? Y para ejercitarse en la piedad necesitas disciplina personal. ¿Qué más?
esfuerzo y paciencia. Tiene que tratar de entender. Sí, ejercitarse para la piedad se necesita disciplina personal. Es como esa carrera, es como lo que habla Pablo en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, ¿sí? Un buen atleta de todo se abstiene. Es duro a veces abstenerse, ¿me entiendes? Pero tiene que haber una disciplina personal. En el ámbito espiritual, bueno, tu disciplina va a tener que ser, pues, estar sumergido en la palabra del Señor, estudiar, darle tiempo. Vuelvo a repetir. Yo no te pido 8 horas que estés metido en la Biblia, ¿sí? Pero por lo menos si realmente quieres ser un disciplinado en la palabra, creo que darle media hora de tu vida en todo el día de las 24 horas es suficiente. No es suficiente, pero por lo menos es algo que todavía puede uno hacer. Una novela dura, bueno, no veo novelas, pero generalmente dura 30 minutos, ¿no? O sea, con propagandas y todo, creo que el Señor y la palabra merecen un poquito más, pero muy bien. Bueno, ejercítate para la piedad. Como quinta regla habíamos dicho, estar comprometido con el trabajo arduo, ¿sí? Ser el siervo del Señor involucra mucho trabajo arduo. Y por último, habíamos hablado de lo que le dice la sexta regla, por la que un ministro excelente debe medirse en cómo actúa en el ministerio. ¿Cuál era? Un ministro excelente enseña con autoridad. Y Pablo le dice en el versículo 11, esto manda y enseña. Entonces no solo es para el ministro, sino también es para ¿quién? Para la grey. Esto manda y enseña. ¿Qué debo mandar? Que también sepan cuidarse de qué cosa, del error, ¿sí? Que también, o sea, sean estudiosos de la palabra, que también, ¿sí? Se alejen de enseñanzas profanas, que también ustedes se ejerciten para la piedad, que también se comprometan con el trabajo duro, que es la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Esto manda y enseña, no está diciendo esto sugiere a la iglesia, esto manda y enseña. Por eso el pastor tiene la autoridad de mandar y enseñar ¿a quién? A la iglesia. Ahora, siempre estaba, para volver a retomar el estudio, yo decía, cuando se habla de autoridad, entonces, por un lado hay algunos que abusan de su autoridad. O sea, estamos hablando de pastores, hay algunos que realmente abusan de su autoridad. Y por otro lado, la grey, podríamos decir así, ¿cuántos reconoce esa autoridad? Y viendo a la iglesia aquí, ¿usted me reconoce como autoridad? Amén. Muy bien. Y si yo te mando y te enseño algún principio que la palabra, bien sostenida en la palabra, ¿sí? Si usted respeta esa autoridad, ¿qué tuviera que hacer? Obedecer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente yo soy un instrumento del Señor, sí, y te estoy diciendo, esto manda y enseña, y no estoy enseñando, ni estoy mandando cosas que son a mi parecer. Ahora, hay cosas, les he dicho en la Biblia, que no siempre están claras, no son explícitas, ¿es esa palabra? Sí, no es cierto, pero hay cosas que sí son explícitas en la palabra, y esa autoridad tiene que ser, pues, manifestada a través de ¿qué? De la obediencia. Por un lado, si alguna vez, por decir, se ha abusado de la autoridad, perdón. Pero por otro lado, si usted reconoce la autoridad puesta por Dios, ¿sí? Su compromiso debería ser obedecer, no quizá al pastor que está acá, sino a la palabra. Y es más, la palabra, ¿qué dice? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 7 y el versículo 17, yo me acuerdo de esos versículos. En el 7, por ejemplo, ¿qué dice? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Te das cuenta? La autoridad que está ahí en medio, o sea, es una autoridad, les guste o no les guste, puesta por quién? Por Dios. Ahora, siempre se ha dicho, siempre yo les he dicho, la autoridad termina, ¿sí?, donde empiezas a salirte de la palabra del Señor.
¿Te das cuenta? Yo no te puedo ordenar hacer algo que vaya en contra de la palabra. No te puedo yo obligar a aquello, por más, pero es mi pastor. No, no, no. La autoridad plena es ¿qué cosa? La palabra, ¿sí? Es la palabra. Es la palabra la que es la autoridad máxima. Entonces, cuando se habla de ser un ministro excelente que enseña con autoridad, obviamente esa autoridad también se gana. Esa autoridad también se gana, ¿sí? No simplemente, es pastor y listo, me han nombrado pastor y ahora yo soy autoridad, así que ustedes me obedecen. No es así, no es así. La autoridad se gana, ¿sí? Se gana. Ahora, obviamente, cuando un pastor, un ministro que quiere ser excelente en su ministerio, pues tiene que estar pues edificado sobre fundamentos, al tomar una autoridad, por ejemplo, tiene que haber un compromiso, o sea, el pastor tiene que tener un compromiso con la autoridad de la palabra del Señor. Ese es un pilar para tener autoridad. Esta es, dice la palabra del Señor. Aquí es lo que dice. ¿Me entiendes? El ministro tiene que estar realmente comprometido con lo que dice la palabra del Señor. Tiene que creer en la palabra del Señor. Tiene que tener la seguridad de que es palabra de ¿quién? De Dios. ¿Me entiendes? Tiene que tener, pero no solo tener la seguridad de que es la palabra de Dios, sino que tiene que haber una correcta interpretación de lo que dice la palabra del Señor. Porque Dios nos habla en este tiempo a través de ¿qué? De la correcta interpretación de su palabra. ¿Entiendes? Porque nadie puede tener autoridad en algo si no hay no hay pleno discernimiento de lo que dice. ¿Por qué hemos desechado, por ejemplo, el diezmo? Porque hemos entendido, ¿no es cierto?, que no es para este tiempo. ¿Me entiendes? Pero eso no quita de dejar de ofrendar, porque sí, las ofrendas siguen en vigencia. ¿Me entiendes? Ahora, siempre hemos dicho que en el corazón, que si en el Antiguo Testamento se daba el 10%, ¿cuánto más debería darse en el tiempo de la gracia? Pero eso va conforme a qué, dice Pablo, en la primera carta a los Corintios, ¿sí? Conforme, ¿sí? Según hayas tú prosperado, si hay, amén. Si no hay, no hay, pues también, ¿no es cierto o no? Nadie puede obligar a aquello. Pero conforme hayas prosperado, ¿sí? No por obligación, sino con un corazón alegre. ¿Te das cuenta? Como poniendo un ejemplo simplemente. Entonces tiene que haber también un respaldo de la palabra. Y el predicador también, cuando quiere tener autoridad, pues no está para agradar a los hombres. Eso hace de un predicador excelente. No estoy yo para agradar a los hombres, ¿sí? Porque agradar a los hombres, eso es prostituir el ministerio. No estoy para agradar a otros. Por tanto, uno tiene que ganarse esa autoridad. Y lo que Pablo está diciéndole a Timoteo en los restantes puntos que vamos a llevar, le está diciendo: Timoteo, tú eres joven, estoy parafraseando, tú eres joven, ¿sí? Pero esa tu juventud va a salir de en medio, porque te tienes que ganar esa autoridad ante los demás. Ahora, ¿cómo se gana esa autoridad ante los demás? Y Pablo le va a seguir dando reglas. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo me gano el respeto de los hermanos? Es como cuando alguien dice: este hermano, mi respeto, decimos, ¿no es cierto? Me saco el sombrero, muchas veces utilizamos ese término. Entonces, ¿cómo uno se gana el respeto ante los demás? Timoteo, ¿cómo debes ganarte el respeto? Eres joven, te ven joven. Te están menospreciando, quizás te están atacando, ¿sí? Pero necesitas tú ganarte el respeto ante los hermanos. ¿Estás entendiendo lo que sigue ahora? ¿Sí? ¿Y cómo se gana uno el respeto? ¿Cómo me gano esa autoridad? No es solamente ya, Dios pone las autoridades, ¿no es cierto? ¿Esto está claro o no está claro? Está. Pero ahora y en medio es como si alguno que estuviera aquí sería más joven que yo, por decirte, más joven, ¿me entiendes? Y es alguien que ha sido puesto por Dios. Y al medio están, alguna vez me ha tocado predicar, por ejemplo, a ancianos, así, ¿no? A gente ya, ministros, bueno, como estaban ahí, pastores de otras iglesias, mucho más ancianos que yo, no solo ancianos en el sentido hasta, o sea, en edad, ¿me entiendes? Y cuando uno está aquí, o sea, entiendo eso porque, mire, son 15 años que he estado alguna vez, a medida que estaba estudiando, tenía que enseñar.
bueno, por el estudio mismo y todo aquello, pero verlos ahí, ancianos ahí, sí, pastores de otras iglesias, porque venían de muchas iglesias, son pastores, entonces están ahí y tú estás ahí, imagínate, ¿no? La posición del que está enseñando ahí, o sea, empiezas hasta a temblar, ¿te das cuenta? Y Timoteo tenía que sacar, o sea, tenía que ganarse, podríamos decir así, el respeto de los que están ahí en la iglesia. ¿Cómo se debe ganar uno al otro? Mira, y como Pablo le dice, siguiendo ya el versículo 12, porque habíamos quedado en el 11, ya hemos dicho, esto manda y enseña, ¿no es cierto? No voy a volver a repetir. Y Pablo le dice ahora a Timoteo, ¿sí? Cómo debe ganarse el respeto ante los hermanos o ante la grey, ¿sí? Ante aquellos que están ahí. Y le dice, como séptima, podríamos decir, regla, por la que un ministro excelente debe medirse, de cómo actúa, obviamente, en el ministerio, para ganarse el respeto, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como sexta regla, un ministro excelente es modelo de virtud espiritual. Modelo de virtud espiritual. Ahora, la herramienta más grande y sencilla de liderazgo del poder es una vida ejemplar. ¿Qué es mejor? ¿Ver o escuchar? ¿No es cierto? Tiene más autoridad. Yo te puedo decir, tengo que cuidar a una hija de Dios, mi esposa. Ese es un ministerio que Dios me ha llamado en el matrimonio. Ok, puedo hablar de hermosuras, ¿no ves? De eso no. Pero gracias a Dios, ustedes tienen por lo menos la posibilidad de ver que sí es evidente. Y lo digo, ¿me entiendes? Ayer mi esposa me decía, gracias hijo por cuidarme. Me decía, gracias. Es mi deber. ¿Me entiendes? Si te vas a casar, toma ese ejemplo. Si te vas a casar con alguien y es tu idóneo, es tu ejemplo. ¿Qué más? Mejor son dos que uno, dice la palabra, ¿no es cierto? Si no cayera el otro, le va atrás. No sabemos qué nos esperará. No sabemos quién será más vigoroso que otro. No sabemos quién estará más sano que otro. No sabemos nada. Pero mi responsabilidad, más allá de hablarles lindo del matrimonio, ¿sí? Creo que el ejemplo, o sea, es mucho más. Entonces Pablo le dice a Timoteo, gánate el respeto de la iglesia. Estoy parafraseando, gánate el respeto de la iglesia, ¿sí? Es más, Pablo siempre decía eso, era su modo de enseñar a los demás, por eso les decía, te acordarás, por tanto os ruego que me imitéis, decía en 1 Corintios 4:16, en 1 Corintios 11:1 también, ¿no? Imítenme a mí, así como yo, ¿imito a quién? A Cristo. Y también en Filipenses 3:17 Pablo decía, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en vosotros. Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuán mejor herramienta es? ¿Qué cosa? Lo que se ve, ¿no ve? Lo que se practica. O sea, lo que realmente esa vida es más poderosa, ese mensaje, cuando los respaldas con los hechos. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Ninguno tenga en poco tu juventud. Y cuando dice tu juventud, vuelvo a repetir lo que dije hace rato, ¿sí? En el contexto cultural griego, en ese tiempo, estamos hablando de un hombre entre 30 y 40 años. ¿Ya? No estamos hablando de uno de 20, 25 años. Ya son 15 años después de haber conocido a Pablo a Timoteo. ¿Ya? Entonces ya, pero en ese contexto él era joven en relación a los demás. ¿Sí? Los demás están ancianos. O sea, es más, cuando Pablo utiliza la palabra ancianos, más adelante en otra carta, yo ya anciano, o sea, ya es ancianito, ¿sí? Pero aquí Timoteo era un joven que tenía que ganarse, podríamos decir así, el respeto ante los demás, porque él tenía un largo historial de establecer credibilidad, tenía que ganarse el respeto de los suyos. En el griego, ninguno tenga en poco de tu juventud, aquí es una advertencia que Pablo le está haciendo, ¿sí? Vuelvo a leer, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, ¿cómo debe ganarse el respeto ante los demás? ¿Cómo debe ganarse? Si no, dice, si no, o sea, me voy a ganar el respeto ante los demás,
¿no es cierto? Voy a ser ejemplo, o en el griego norma, modelo, ¿sí? Me voy a ganar el respeto a través de 5 aspectos. ¿Cuáles son los aspectos en los cuales Timoteo debía ser para ganarse el respeto de los hermanos? Eso le iba a dar, ¿qué cosa? Autoridad. ¿Te das cuenta cómo se relaciona? Te da autoridad. Entonces, Pablo dice, sé ejemplo, y primero, el primer aspecto en el cual Timoteo tenía que ser ejemplo es en palabra, ¿sí? Su conversación debía ser ejemplar. Las palabras de un hombre, ¿qué dice en Mateo 12, 34 al 37, cuando Jesús advirtió de lo que abunda el corazón, eso habla la boca, ¿no es cierto? O sea, Timoteo quería ganarse el respeto, o sea, para tener autoridad dentro de la iglesia, para que nadie tenga en poco su juventud y no le digan a este jovencito, ¿sí? Él tenía que realmente ser ejemplo en palabra. Ahora, cuando hablamos de palabra es pues un mundo, ¿me entiendes? Palabra en todo sentido, tratar de evitar que todo tipo de conversación pecaminosa, ¿sí? Palabras de un hombre, entendemos que reflejan lo que hay en el corazón, palabras ociosas, palabras realmente que incluso desviaban la verdad. O sea, cuando se habla de ser ejemplo en palabra, estamos hablando, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Desechar la mentira, dice también en Efesios 4, 25. Entonces, ¿cómo das ejemplo tú? Me voy a salir un poquito ya a la aplicación en este tiempo. Hermano, si tú quieres verte, por ejemplo, Alvarito, Ali, ¿sí? José, son los varones aquí. Aún las damas, las mujercitas. ¿Cómo puedes ganarte el respeto de los demás? Un primer ejemplo que tienes que ser, debe ser ¿en qué? En palabra. ¿Te das cuenta? Pero a ver que hables groserías, truanerías, que es una de esas chiquitas que habla con sus famosos TikToks y hables tonteras, ¿no? O sea, ya vulgareces, que en sí... O sea, ¿será que vas a ganarte ese respeto? No, ¿me entiendes? Por eso un creyente, un joven, cualquier creyente, tiene mucho cuidado de hablar, tiene que ser ejemplo ¿en qué? En palabra, ¿me entiendes? A veces no es decir algo así con tanta fragilidad, por eso es como digo, ¿no? A veces uno hace una promesa y no cumple, eso te quita ¿qué cosa? Autoridad, te quita credibilidad. En el matrimonio, ¿no? Se van a amar, ¿no? O sea, ¿cómo se dice, no es cierto? En la adversidad, en la enfermedad, en la... Sí, ¿no? ¿Con qué facilidad ante una ceremonia que viene a ser divina, ¿no? Lo hacemos, pero palabras que se van viendo, o no pasa eso. Peor para un creyente. O sea, aquí Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, modelo, ¿sí? Te vas a ganar el respeto de los demás si eres ejemplo en palabra. Segundo aspecto de cómo ganarse el respeto, ejemplo en conducta. Y cuando hablamos de conducta, estamos hablando aquí de un modelo de vida justa, que manifieste sus convicciones bíblicas en todos los aspectos de su vida. Prácticamente no ser un hipócrita, llevar una vida de santidad, de conducta. Como dice Santiago 3.13, tengo varios versículos, pero solo leo uno, ¿ya? Primera de Pedro 1.15, Primera de Pedro 2.12, Primera de Pedro 3.16, pero voy a leer Santiago 3.13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mis respetos por ese ministro, joven, Pedro. ¿Cómo dirige su vida en función a los principios del Señor? ¿Te das cuenta? Ahora, hay una lucha, Timoteo tenía una lucha. Sí, no les dije, ¿no es cierto? Por eso Pablo le vuelve a escribir en la segunda carta, sí, no solo tenía una lucha externa, sino una interna. Huye de las pasiones juveniles, pero
está viviendo y está tratando de caminar en función a los principios, en función a la santidad, su conducta. ¿Te ganas autoridad o no te ganas autoridad? Sí, pues. ¿Qué tal si un bolachín por allá o me vieran por ahí con mujeres allá? ¿Tendrían la autoridad? ¿Te verían como autoridad a alguien? No. ¿Me entiendes? Por eso la conducta de ustedes jóvenes y señoritas en su entorno, en su hogar, tiene que ser lo más cercano a cumplir los principios que tú aprendes aquí en la iglesia. Por eso muchas veces los papás dicen, ay, quisiera contarle a tu pastor cómo eres aquí. ¿Ah? Ahí le diría, ¿cómo me contestas? Le diría, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? A veces se nos desborda porque también somos seres humanos, ¿no es cierto? Podemos fallar, pero no puede ser pues una continua expresión diaria de vivir así. No, ¿sí? Y si hemos fallado, pues, perdón. ¿Te das cuenta? Todos van a cometer algún error, pero tiene que haber un crecimiento. ¿Quieres ser modelo de conducta? ¿Quieres ser un ejemplar? ¿Quieres que no te digan, Timoteo, ¿sí? Para que no tomen en poco tu juventud de ejemplo de palabra, de conducta, un ejemplo de amor, dice Timoteo. Y cuando hablamos aquí de amor, estamos hablando del amor bíblico, ese amor que implica sacrificio en el servicio a favor de otros, sin importar cómo uno se sienta. Estamos hablando de ese amor bíblico, ¿sí? Ese amor en el cual, como Jesús dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En todo caso, ese ministro realmente va a ser un ministro que va a dar su tiempo, su energía, va a fortalecer y edificar en el Señor a otros, sin esperar nada a cambio. Y todo lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, pues se va a dar en su vida, ¿sí? Todo lo va a hacer, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, por causa de los demás. Qué difícil. Pero quieres ser ejemplo, quieres ganarte el respeto de los hermanos, sé ejemplo en palabras, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor. ¿Sí? Pero ese amor no es para mí, sino para hacia los demás. Esa es la diferencia en la iglesia. Esa es la diferencia que nos muestra Cristo, ¿sí? Pablo, sus ministros. ¿Qué dice? ¿Sí? Aquel que quiera ser mayor entre vosotros, sea menor, ¿sí? Sea el que sirve. Fíjate, por ejemplo, el ejemplo que da no me acuerdo si es en Filipenses capítulo 2, este varón que a veces pasamos desapercibidos, pero me voy a dar el tiempo de buscar. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, mira este varón, ¿sí? Aquí está hablando de Epafrodito, ¿no ves? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ya hemos estudiado esto, mas tuve por necesario enviarlos ¿a quién? A Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador ¿de qué? De mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Fíjate de este hombre que dio realmente su vida, ¿sí? Por apoyarlo a Pablo, ¿me entiendes? Realmente él, es ese amor del cual se está hablando aquí a Timoteo, ese amor que es incondicional, ese amor ágape, ese amor, ¿sí? Que no busca lo suyo, ese amor, sé ejemplo, Timoteo. Obvio, la posición de Timoteo en ese momento era ese de pastor que tenía que guiar a esa iglesia, y al ver ese ejemplo que Timoteo estaba mostrando ahí, ¿qué creen que va a suceder? La grey. Porque eso es un ejemplo para la grey. ¿Por qué? Porque más adelante le va a decir, no solo te va a salvar a ti, Timoteo, sino a los que te oyen. ¿Te das cuenta? A los que te oyen. Más adelante vamos a explicar aquello. Entonces, ¿quieres ganarte la autoridad? O sea, ¿quieres ganarte la autoridad? El respeto de los hermanos, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor. ¿Sí? Podríamos hablar mucho más de cada uno, pero no voy a hablar por el tiempo. Sé ejemplo en
fe. Y aquí cuando habla en fe, o sea, no se está refiriendo a la creencia, sino a la fidelidad, a la inquebrantable devoción. Está hablando a ser un ministro fiel, que no se va a apartar del rumbo. Va a ser esos ministros, como dice en 1 Corintios 4:2, se refiere a los administradores, que cada uno sea hallado fiel, que sea leal. Está hablando de eso. Timoteo, ¿quieres ganarte el respeto? Sé fiel, en otras palabras. Sé ejemplo en fe. No está hablando del contenido de la palabra, sino en fe. Sé fiel. Que tú muestres a los demás, ¿qué cosa? Fidelidad, lealtad. Te vas a ganar el respeto y la autoridad. Aún los ancianos, estoy parafraseando, siempre digo eso, ¿no? Pero para que entiendas, digo, esos ancianos allá que están aquí, esa gente mayor, las ancianas que están ahí, porque más adelante Timoteo va a tener que poner normas, o sea, va a tener que empezar a poner normas, no solo de los ancianos, por eso dice más adelante, no sé si estarás leyendo, yo te digo, si quieres entender, trata de leer por lo menos una y otra vez, 1 Timoteo, sí, vas a entender mejor cuando yo te estoy explicando, ¿no? Todo cómo tiene que tratar hacia los demás. A los ancianos, trátalos con respeto, a las ancianas, ni a las hermanas, ni con amor, o sea, está diciendo, ¿no es cierto? Pero eso primero tiene que ganarse, ¿qué cosa? La autoridad, ¿sí? ¿Cómo te ganas la autoridad? Siendo ejemplo en conducta, en amor, en fe, en palabra, ¿sí? Siendo ejemplo en pureza. Es el quinto aspecto para ganarse, podríamos decir así, la autoridad o el respeto de los demás. Se refiere primordialmente a la pureza en cuanto a la sexualidad, tanto en conducta como en las intenciones del corazón. O sea, no va a ser un joven, ni siquiera tan joven, para nosotros 40 años ya no es joven, ¿no es cierto? Pero en esa coyuntura, en esa cultura griega, romana, estamos hablando de uno de 40, pero tiene que ser un ejemplo, ¿sí? En cuanto a la pureza sexual, no en cuanto a la impureza sexual. Un hombre, por eso, más en el capítulo 3 siempre está hablando Pablo de un requisito, ¿sí? Hombre de una sola mujer, ¿sí? Entonces, se va a ganar el respeto en ese sentido. Gánate el respeto, Timoteo. Gánate el respeto, Timoteo. Cerrando séptima regla para ser un buen ministro excelente de Jesucristo. Un ministro excelente es un modelo de virtud espiritual. Si haces estas 5 cosas, por lo menos estás ahí luchando para hacer. Obvio, en esos tiempos, acuérdate, ¿no? O sea, cuando hablamos de la iglesia en Éfeso, están todos ahí. Es como si vivieran todos por aquí. Usted no puede verme, ¿no? Allá, ¿cuántos kilómetros vivirá? ¿No? Pero ahí está ahí. Al ver a este joven, ¿sí? Tiene que desechar ese poco que tiene en su vida. Este joven tiene que desechar y ganarse el respeto de los demás. ¿Cómo lo va a hacer? Siendo ejemplo en estas 5 áreas. 5 áreas en las cuales, si tú quieres ganarte el respeto ante los demás, ante tus familias, ante tus parientes, etc., trata de cultivar esto. Obviamente quizás no entiendan hechos, pero dentro de la iglesia, ¿quieres ganarte el respeto? Siendo en estas 5 áreas, ¿sí? Empieza a ejercitar y vas a ver que te van a decir, aunque sea joven, te vas a ganar el respeto. Y vas a ser ejemplo espiritual, no, ejemplo en estas virtudes, o sea, ejemplo hacia los demás. Por eso le dice Pablo, sé ejemplo en la que. Amén, creo que han entendido esta séptima regla, ¿no es cierto? Y seguimos en el versículo 13, aquí presentamos una octava regla por la que un ministro excelente debe medirse en cómo actúa en el ministerio. Un ministro excelente tiene un ministerio completamente bíblico, ¿Qué dice el versículo 13? Entre tanto que voy, ¿recuerdas? Entre tanto que voy, ¿te acuerdas que anteriormente habíamos dicho que Pablo tenía ese deseo de ir? Pero por si no vengo, ¿sí? Te escribo esto, ¿te acuerdas? Entre tanto que voy, o sea, seguía manteniendo ese deseo, ocúpate, dice, ¿en qué? En la lectura, la exhortación
y la enseñanza. Entre tanto que voy. Ahora, esto hay que explicar un poquito. Entre tanto que voy, vuelvo a repetir, Pablo tenía la intención de ir, pero bueno, como no sabía, él dice, te voy a escribir. Pero entre tanto que voy, debía ser, Timoteo, trata de ser, debería ser un estilo, debes tener un estilo de vida continua. ¿En qué? ¿En qué? Debes concentrarte en 3 cosas, le está diciendo Pablo a Timoteo. Concéntrate en 3 cosas, para que seas un excelente ministro, ¿sí? Debes ser completamente bíblico, concéntrate en 3 cosas. Una, en la lectura. Un ministro excelente debe concentrarse ¿en qué? En la lectura. Ahora, difiere mucho de ese tiempo a este tiempo. En ese tiempo, ¿sí?, tomaron como ejemplo lo que se hacía en las sinagogas. ¿Te acordarás cuando Jesús ¿no?, agarró un rollo y leyó, y hoy se ha cumplido lo que dijo el profeta Isaías, etcétera? ¿Sí? En ese tiempo, no es pues en estos tiempos que nosotros vivimos. En este tiempo, ¿usted tiene su Biblia? ¿Sí? A veces le digo, ¿tiene o no tiene? Tiene. ¡Wow! ¿Te imaginas? En ese tiempo no todos tenían pues todos los pergaminos, no todos tenían todos los rollos. ¿Te das cuenta? Y en ese tiempo todos tenían que, desde Nehemías viene esto, ¿sí?, desde antes tenían que leer una escritura, ¿sí?, del Antiguo Testamento. No solo del Antiguo Testamento, también tenían que leer de aquellos escritos que dejaron los apóstoles. Por eso perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Había algunos escritos de los apóstoles, pero tomaban una lectura y luego ¿qué? Lo explicaban. Eso hacían. Lo que hacían en la sinagoga, luego de varias cosas que se hacían, ¿sí?, trasladaron eso a la iglesia. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿sí?, ocúpate, o sea, un ministro, ¿sí?, ocúpate, esta palabra ocúpate implica en el griego un continuo, es como estar continuamente ocupado, ¿sí? No es como muchos escucharon, yo ya sé, ¿qué más? ¿Dónde más voy a aprender? ¿Sí? En ese sentido dice, ocúpate, un continuo. Tienes que siempre estar ocupado ¿en qué? En la lectura, ¿sí? ¿En la lectura de qué? Y a veces quisiera viajar al pasado, ¿eh? ¿Qué alguien sería, no? Una película, ¿sí? Y que llevar una Biblia. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Es una tremenda serie, ¿no? Película cristiana, ¿no? De Ocmandino, ya 3 así, lindas, ya, dejar pasar. Había una obra que leí de Ocmandino para descansar un poquito, hasta ahora me acuerdo, para demostrar que Cristo resucitó, ¿sí? Pasó al pasado, pero pasó al pasado después de, no en el momento en que le están crucificando, sino después, y entonces en esa obra, ¿sí?, el que pasa al pasado empieza a entrevistar a todos, a Pilatos, empieza a entrevistar a ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Tratando de buscar. Todo es muy interesante. Bueno, es una novela de Maldini. Muy bien, ocúpate, ese es preach para que despierten un poquito. Entonces, ocúpate en la lectura. Un ministro excelente debe concentrarse en la lectura. Timoteo, concéntrate, ocúpate, no solo en la lectura. Ya, yo leo y leo la Biblia. De nada sirve. Son 3 cosas que tienes que hacer, Timoteo. Ocuparte en la lectura, ocuparte en qué? En la exhortación, o sea, vale decir, llama al pueblo a aplicar las verdades que les has enseñado. Eso es la exhortación. Hermano, cada domingo yo les exhorto. Solo mi esposa me dice a veces, debes decirles, pero debes hablar. ¿Dónde más? Si desde el púlpito les estoy diciendo. Y es el Señor que les está hablando. Por eso a veces te debes sentir vos como que, creo que sí, me está hablando. O no sé, ¿no? Pero generalmente uno siente que sí. Creo que me está exhortando. ¿Por qué? Porque esa lectura se te está exhortando a través de la explicación, a través de la aplicación. Te estoy exhortando, hermano. Si quieres ganarte el respeto de los demás, sé ejemplo en conducta, en fe, en amor, en palabra. O sea, sé
Ocúpate, hermano, en la lectura, lean la palabra del Señor, pero que esa lectura no sea solo para vos, sino también para exhortar a los hermanos, también incluso a la familia que necesita o a alguien más, porque está sacando principios de dónde, de la palabra del Señor. ¿Me entiendes? Ocúpate no solo en la lectura, no solo en la exhortación, sino también en la enseñanza, ¿sí? Didascalía. Y es una palabra que aparece 15 veces en estas cartas episcopales. Entonces implica la explicación. Ahora, cuando habla de la enseñanza, implica en la explicación sistemática de la palabra. Por eso es lo que he tomado esta manera de enseñarles a ustedes. Hoy día podía hablar de la resurrección, ¿sí? Como hacen muchos. Hoy es domingo de resurrección, ¿no es cierto? Puedo sacarlo. Pero he decidido en este tiempo enseñarles sistemáticamente, ¿sí?, la palabra. ¿Te das cuenta? O sea, entonces, en la enseñanza lleva la sana doctrina a todas las personas. Por eso es uno de los requisitos de obispo, vuelvo a repetir, que sea apto ¿para qué? Para enseñar. Ocúpate, Timoteo. Caramba, vas a ganarte el respeto de los demás. Si eres ejemplo en estas 5 áreas, si realmente te vas a ocupar en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, ¿sí? Ocúpate, o sea, que tu tiempo esté ahí metido. Ahora, yo decía, ¿cuál habrá sido la vida de Timoteo en ese momento? No sé, vuelvo a pedir, no sé si tenía para su alimentación, no sé, pero según veo, la iglesia en Éfeso en ese tiempo era bastante grande, ¿sí? No es como ahora, ¿no? Una iglesia aquí, otra iglesia allá, miles de iglesias alrededor, ¿no? Hay una iglesia, ¿sí? Y dentro de esa iglesia estaban metidos falsos maestros que tienen que sacar, empezar a purgar, a purificar todo eso. Pero seguramente tendría todo para sus necesidades, ¿no? De alimentación, de abrigo, aunque también tuvo el ejemplo de ¿quién? De Pablo, ¿sí? Que Pablo tenía que trabajar con sus manos para sostenerse. Obviamente que Pablo dice en sus cartas que lo hacía porque no quería que en ese tiempo, o sea, le indiquen a él que él estaba predicando, llevando el evangelio por razones de dinero, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Pero todavía ahí Pablo le dice, ocúpate. Bueno, si tengo tiempo para ocupar, tengo ya resuelto todas las cosas, pues me ocuparé, ¿no? Ocúpate, vas a ganar autoridad, vas a ganar el respeto, vas a ganar. Y cuando te ocupes, sé bíblico, en otras palabras, ¿sí? Y cuando enséñalos de manera sencilla, directa, ¿sí? Con cosas sensatas, sin temor a censuras. Eso debería ser un buen predicador, un buen maestro. Ok. Muy bien, seguimos. No se ve que es Pablo, se tiene las 11:10. Muy bien. Ese ejemplo, le hemos dicho, un ministro excelente tiene un ministerio completamente bíblico. En eso andamos, en eso caminamos, a eso perseguimos. ¿Ok? Una novena regla, ¿sí?, por la que un ministro excelente debe medirse en cómo actúa en el ministerio es: un ministro excelente cumple su llamado. Por eso en el versículo 14 Pablo le dice, Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, hay muchos desertan del lugar en el que Dios quiere que estén. Hay muchos, voy a repetir, muchos desertan del lugar en el que Dios quiere que estén. Y Timoteo no estaba exento de esa tentación de dejar. Vuelvo a repetir, no estaba exento. No estaba. Por eso 3 años después de que, más o menos 3 años después de lo que Pablo le escribe esta carta, ¿sí? Mire, 3 años Timoteo está luchando. No solo con esos ancianos, esos falsos maestros que están trayendo herejías, sino también por dentro está luchando con esas pasiones que todo hombre tiene. Por eso dice, huye de las pasiones juveniles. No solo está luchando con su ámbito físico, porque es muy enfermizo, muy débil. ¿Me entiendes? Hay tanta presión en la vida de Timoteo que Pablo le tiene que decir, ¿sí?,
que no debe descuidar ese don que hay en ti. Por eso le da Pablo 3 motivos para que no abandone el ministerio. No abandones el ministerio, Pablo. Y le dice, parafraseando, vuelvo a repetir, dice, ¿y por qué? Porque más certero es en la segunda carta a Timoteo. O sea, mucho más directo Pablo. Le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Pablo, Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, le dice. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Anasopureo en griego. Aviva. ¿Sí? O sea, que no se apague ese don. Y cuando hablamos de don, que como hemos estudiado en primera carta de los Corintios, ¿sí? Es esa capacidad que Dios da a todo creyente, ¿sí? Para servirle en el lugar que Dios determine dónde servirles. Aquí no solo estamos hablando del pastoreo aquí de Timoteo, sino en todo don. Si eres un verdadero creyente, has recibido un don del Señor. Punto. Un don espiritual, una capacidad espiritual para servir en su iglesia. Y quizás estás como Timoteo, ¿me entiendes? Ya no doy más. Ya he hecho todo lo que he podido, he dado todo mi tiempo, ya de dónde más, no pasa, no sé, ¿qué más? No, y Timoteo está también en esa pelea, ¿sí? En esa lucha. Pero Pablo le da 3 razones por las cuales no puedes, Timoteo, abandonar el ministerio. Y les recuerda, primero, el don espiritual que había en él, el carisma, o sea, en el griego. Se refiere al don dado a todos los creyentes en la salvación. Ya hemos leído eso en Romanos capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12, 1 de Pedro capítulo 4. El don de ministerio de Timoteo incluía evangelismo, predicación, la enseñanza y también el liderazgo. ¿Sí? Él recordó, voy a volver a leer el versículo, estamos en el versículo 14, ¿sí? No descuides el don que hay en ti. Timoteo, hay un don. Y Dios no va a dar un don, ¿sí? Para que lo dejes. Estoy parafraseando nuevamente. Hay un don, Timoteo, que te ha sido dado. Y una segunda razón que Pablo le dice, para que no deje el ministerio, le dice, ese don, o sea, el don subjetivo, o sea, de Timoteo, fue confirmado objetivamente. ¿Te acuerdas? ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres ser obispo? ¿Dónde debe empezar? En el deseo, ¿no? Dios pone un deseo. Ahora, para ser anciano, para ser obispo, para ser pastor, la iglesia tiene que confirmar ese deseo. O sea, la iglesia ve ese deseo, sí, ese don subjetivo que no se ve. ¿Estás entendiendo lo que es subjetivo y objetivo? ¿Sí no ve? Ese don que subjetivo tiene un don de... Él puede ser pastor, ¿no? Así piensan, ¿no? O sea, ahora, en este tiempo no es a través de revelaciones como antes, en este tiempo es a través de la providencia de Dios, o sea, a través de las circunstancias, ¿no?, que mueve el Señor. Alguien puede ver en un joven, en un hombre, para ser pastor o para servir en alguna área de la iglesia, y dice, oye, ese tiene un don de manejar la economía de la iglesia, ¿no?, de administración, puede ser, o un don de consolación, ¿no? Entonces, ese don se manifiesta y se vuelve objetivamente cuando el presbiterio, el conjunto de ancianos dicen, reconocemos cuál es tu don. Y por eso muchas veces invitan adelante, ¿no? Alguna vez han visto, ¿no? ¿Sí? Y dicen, tú tienes el don. Pero no como se hace ahora, ¿no? Como medio no, por revelación, Señor, yo revelo que este joven va a ir a Europa, va a predicar a todos los... Veo en él, no estamos hablando de esas palabras que las, sino al ver eso, ese don subjetivo, ¿sí?, se vuelve claramente o es confirmado objetivamente. Porque ese don de Timoteo fue confirmado en ese tiempo por la imposición de las manos del presbiterio, de ese conjunto de ancianos o líderes que están en la iglesia. Le han dicho, Timoteo, no sé si le habrán dicho pasado, no nos dice la Biblia cuándo ha sucedido eso, ¿sí? Pero en algún momento en la vida de Timoteo ha tenido que suceder eso. Timoteo, ¿sí?, tú tienes un don, no puedes dejar ese ministerio, no puedes dejar ese tu llamado.
Tienes un don que Dios ha dado y ese don ha sido respaldado objetivamente, ¿sí? ¿Por quién? Por el presbiterio. Aquí no es decir, yo ya no puedo, ya no dejo, ya no quiero, ¿sí? Me he cansado, o sea, ya es mucha presión, ¿sí? Mucho me atacan estos falsos maestros, ¿sí? Las ancianas jóvenes, ahí son unas vagas, ya no quieren trabajar, ¿no? Los ancianos me tratan mal, o qué sé yo, ¿no? Ahí está todo un montón de presiones, tengo además luchas internas, ¿no? No hay un llamado, Timoteo. Así que no llamas. Y más adelante vuelvo a repetir, Timoteo debió estar luchando con todo eso 3 años ahí. Por eso en la segunda carta viene, le dice, dejar de ser cobarde. Al final, si hablan de mí más, que yo estoy preso y que he acabado, o sea, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Estás entendiendo el contexto de todo esto? ¿Amén? Entonces, ese es un ministro excelente, va a cumplir su llamado. ¿Qué? Su llamado. Por eso vuelvo a repetir. Tengo un llamado en el matrimonio, cuidar a una hija de Dios, que es mi esposa. Tengo un llamado en el ministerio, ¿sí? Voy a seguir, aunque con uno, pero voy a seguir. ¿Dónde? No lo sé, hasta ahora no lo sé. ¿Te das cuenta? Yo les dije, solo 2 meses. 2 meses. Dios me da sabiduría y planificación y digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Te das cuenta? Incluso dentro de 2 meses, creo que tal vez uno de mis hijos viene a vivir aquí, que paga alquiler. En la planificación. ¿Sí? Me dice, papá, yo me vengo, en vez de pagar ahí 1.400, pagar, me meto ahí, por lo menos, hasta que salgamos de esto. No sé, ¿qué voy a hacer? ¿Te das cuenta? No sé, pero voy a seguir. O sea, como dices en Hechos, voy a seguir aquello que el Señor no puede dejar. ¿Por qué voy a seguir? Porque creo yo que tengo un don que el Señor me ha dado. ¿Sí? Es un don subjetivo que de alguna manera, en algún momento ha sido objetivo. Que aunque haya sido, de alguna manera me han impuesto manos, han dicho, pastor, tal vez ellos, según ellos, por revelación, no, por la providencia de Dios he llegado a pasar todas esas cosas, tengo que seguir. Y le pido a Dios que no me deje, sí, que diga, Señor, ¿qué puedo hacer? Pero tengo que seguir, porque estaría predicando qué cosa. Charla. ¿O no? Que tanto decía que un pastor decía, no, voy a seguir así, mi esposa será la única oveja que tengo que predicar. ¿Me entiendes? Pero sé que va a haber más. ¿Te das cuenta? Tengo que seguir. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Hasta que las capacidades no solo físicas también me den, porque por ahí de alguna manera puede pasar. ¿Te das cuenta? Pero eso ya viene en providencia del Señor. Amén. ¿Estás entendiendo lo que Pablo le quiere decir aquí a Timoteo? ¿Sí? Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, gánate el respeto de los demás. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de cumplir tu llamado, ¿sí? Tienes que concentrar no solo en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, ¿sí? Tienes que ser completamente bíblico, ¿sí? Y también, como séptima, ya casi yendo a la penúltima regla, un ministro excelente está totalmente dedicado a su trabajo. Ya habíamos hablado del trabajo arduo que debe tener un ministro excelente, pero fíjate lo que dice el versículo 15a, lo voy a poner. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas? En todo lo que hemos dicho hacia atrás. ¿Sí? Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, ¿sí? Ocúpate de ganarte el respeto de los demás. Ocúpate, y esta palabra ocúpate, vuelvo a repetir, denota en el griego, meletao, denota el concepto de considerar muy bien, de antemano, planificar, trazar estrategias o premeditar. Implica estar siempre ocupado. Ocúpate, permanece en ellas, siempre. Ocúpate en tu llamado, ¿sí? Ocúpate en leer, en la lectura, en la enseñanza, en la exhortación. Ocúpate en desarrollar esos 5 aspectos para que te ganes el respeto de los demás. Ocúpate en ellas a través de un
dedicado trabajo. Ocúpate en ellas. Esa es la vida del pastor, esa debería ser la vida del creyente. ¿Te das cuenta? Ocúpate en eso. Esa es tu tarea, esa es tu labor. Estudia, lee, exhorta, escudriña. Ya debe ser más difícil para Timoteo, pienso yo. Yo todavía. Generalmente lo que yo hago, a veces agarro un versículo, ¿sí?, que no está bien claro, ¿sí?, y gracias a Dios, antes de comprarme un tenis que quizá necesito, me he comprado, pues, libros. Porque yo no soy de los que va a la computadora y no sé si habrá tampoco. Tengo que comprar comentarios de todos los libros del Nuevo Testamento. Un cajón, 2 cajones. 2 cajones. Y no digo, ay, mira, pastor, no. Sino es un llamado a ti. Realmente tú inviertes. Gracias a Dios, José me ha mandado lindos libros. Y una vez creo que he leído ahí. Creo que ahí vi cómo hacían en la sinagoga antes. Una lecturita, ya tengo la idea. ¿Te das cuenta? Vos, ¿te has comprado una concordancia de esto, no? ¿Tienes un vine por lo menos ahí? Antes de comprarte qué cosa, qué sé yo, un televisor o no sé qué cosa. Ya está bien, es bueno tener, no puedo decir que no tengas. Es más, yo no tuviera si fuera usted. Pero inviertes, ay, pero no tengo, o sea, no, ya. Una cosa es no tener y otra cosa es teniendo, invertir en otras cosas que ni siquiera son para tu edificación. Ah, es que me he comprado un equipo de sonido, ya. Te mueres, ese equipo de sonido se lo va a dar tu hermana, tu hermano, no sé quién, lo va a vender, o quizá, o no es así. Hermanos, o sea, la tarea de ser cristiano es bien complicada, no es complicado, es también, por eso, ocúpate implica, ¿sí?, esfuerzo, disciplina personal, tener ahí por ejemplo, tengo yo un libro del Antiguo Testamento en hebreo, ahí está, ¿sí?, porque se leen de este lado para este lado, el Pentateuco. Bueno, gracias a Dios, Dios ha sido bueno conmigo, que casi la mayoría te me han regalado. Soy honesto, ¿sí? Tal vez el Señor, moviendo su providencia, ha hecho de que, por ejemplo, Luchito me regale el Pentateuco en hebreo. Ahí está, ¿sí? En el principio, ¿no? Sí, está ahí, de este lado, de este lado. Yo creo en Dios, o sea, y sé que el Señor no me va a dejar. Yo le dije, Señor, dame tiempo. Yo sé que el Señor va a hacer. No tenés esa mi fe subjetiva, yo sé que va a ser objetiva, porque confío en Dios. Confío en Dios. ¿Me entiendes? Pero bueno, estamos hablando, se me fue, sí, un ministro excelente está totalmente dedicado a su trabajo, en la medida del tiempo que le da. Me gustaría tener más tiempo. Y por último dice Timoteo, ¿sí? Una última regla para que el ministro excelente debe medirse. Un ministro excelente progresa en el crecimiento espiritual. Y terminamos de leer el versículo 15. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Progresa en el crecimiento espiritual. Hermanos, no hay ministro perfecto. ¿Has entendido eso, no es cierto? Cuando hemos estudiado Filipenses, ¿te acuerdas? No que yo ya le haya alcanzado ya, sino hago una cosa. ¿Qué hace? Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios. Hacer todas estas cosas que Pablo le dice a Timoteo, tiene que haber un crecimiento espiritual, ¿sí? Ya sea en sabiduría, en conocimiento, más maduro. Usted, solo para ponerte de ejemplo, no quiero poner, usted ve un crecimiento no solo en conocimiento, sino en madurez en mí, ¿sí no ve? ¿O no? Yo mismo me digo, ya estoy viejo, cuando me voy a hacer las barbas. Voy a querer quizá tomar la iglesia ya en este tiempo, más maduro quizá, con más conocimiento que el que tenía hace 15 años atrás, o 10 años atrás, que quizá hasta he debido enseñar error en algunas cosas, que pensaban que estaban bien. ¿Te das cuenta? Si uno va a seguir
en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, crecer en esos aspectos, en la fe, en el amor, ¿sí? En todas esas cosas, necesariamente eso va a producir un crecimiento espiritual. Tiene que crecer espiritualmente, o sea, un ministro tiene que desarrollarse, tiene que progresar espiritualmente. Por eso dice, para que tu aprovechamiento, o sea, lo que vas a aprovechar, todo lo que estás haciendo, sea manifiesto ¿a quiénes? A todos. O sea, lo que uno está aprendiendo, lo que uno está estudiando, no es para uno solo para uno mismo, sino para quién más es, para los demás. Haga usted seguro. Si tú te vas a otra iglesia, no estoy poniendo un ejemplo, no me malinterpretes. Y tú empiezas a hablar de lo que conoces aquí y estás conociendo, ¿sí? Seguramente se van a dar cuenta. Clarito no es, hasta en el ámbito natural, cuando un estudiante viene a veces de otro colegio que es mucho más avanzado, ¿sí? Yo he llevado cinemática, yo llevé en tercer internet, recién están aquí en caída libre, ¿no? Están haciendo, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? O sea, hay otros que así, ¿no? Sí, movimiento parabólico, eso yo llevo que ser así, ¿no? Uno se da cuenta, ¿sí? Pero si te quedas ahí nomás, no se van a dar cuenta. Entonces, el crecimiento espiritual, el aprovechamiento que Pablo le dice a Timoteo, si vas a hacer todas estas cosas que hemos ido estudiando, ¿sí? Se va a manifestar, no solo para ti en tu vida, sino hacia los demás. Es un aprovechamiento, va a haber una madurez, ¿sí? Recuerda, no hay, hasta ahorita no existe un ministro que sea perfecto. Si yo siguiera, por decirte, así, en mis pocos tiempos, en mis debilidades, así seguiría estudiando. Porque todavía no he estudiado todos los otros libros, así como estoy estudiando. ¿Me entiendes? Seguramente va a haber un crecimiento espiritual, por lógica, ¿o no? Y por lógica también, o sea, se va a manifestar a quiénes, a los que van a oír la enseñanza. ¿Ya está? Lo que dice Timoteo aquí, o Pablo a Timoteo, ¿sí? Que se manifieste, ¿sí? Su aprovechamiento sea manifiesto a todos. No hay perfecto ahorita, no soy perfecto, pero de gloria, como en la canción, ¿no? De gloria en gloria, mucho más vas a aprovechar. Y terminamos con Pablo, termina esta sección con una exhortación final que le hace a Timoteo. Versículo 16. ¿Cuál es la exhortación final que le hace Pablo a Timoteo? Ya le ha presentado las 11 cualidades que, ¿no? Reglas para ver si un ministro está bien en el ministerio, ¿sí? Y va a resumir, podríamos decir así, Pablo, ¿sí? Esta comisión que le está dando Pablo a Timoteo, diciéndole dos cosas básicas. Y le va a decir a Timoteo, claro, no está aquí en el versículo 16, pero se está dirigiendo a él, ¿sí? Dos cosas. Ten cuidado de sí mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Quién se cuida más que otro? Vos. Yo no te voy a perseguir dónde vas, qué haces, qué ves, qué escuchas, qué hablas, qué comes. O sea, no. Ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, concéntrate en tu vida de santidad, en tu vida personal. El que se tiene que cuidar más eres tú. ¿Dónde vas? ¿Con quién andas? ¿Con quién hablas? ¿Sí? ¿Qué ves? ¿Qué no ves? ¿Qué lees? ¿Qué no lees? O sea, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, o sea, de la instrucción pública que vas a recibir. Hermano, alguna vez, por ejemplo, cuando alguien se va de la iglesia, en buenos términos, ¿sí? No se va así como se van, ¿no es cierto? Ya de venir y nunca más, pero alguna vez ha pasado en la iglesia, ¿sí? Por razones de trabajo, de familia, etcétera, ¿sí? Simplemente, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, ¿sí? Que vas a recibir.
ten cuidado. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque aunque seas mi hijo en la fe, aunque hayas estado conmigo en el viaje misionero, aunque hayas recibido mi doctrina, mis enseñanzas, siempre estás sujeto ahí a doctrinas. En este caso hay doctrinas modernas que ahora se están manejando. ¿Ya? Ten cuidado a esas doctrinas. Cuidado, Timoteo. Ten cuidado. Cuídate a ti mismo. ¿Sí? Cuídate de la doctrina. Porque haciendo aquello, ¿qué dice? Te salvarás. Pues haciendo esto, si yo me cuido a mí mismo y cuido de la doctrina, voy a persistir en ello. O sea, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pero acaso Timoteo no era salvo. ¿Sí? No está hablando de eso. Está aquí hablando que eso va a producir la salvación para él, en el sentido de que la salvación final, la liberación del pecado y la entrada en la gloria eterna exige perseverancia. Le está diciendo, perseverancia, haciendo esto, persistiendo en esto, vas a manifestar perseverancia en la fe, que es una característica, es una evidencia genuina de que realmente eres salvo. Y no solo ti te va a salvar, en el sentido de una salvación, ya es salvo, pero una salvación final de todo lo que es pecado, de toda la liberación del pecado, ¿sí? De todo, en el sentido de que vas a llegar a la glorificación, ¿sí? Haciéndote eso, persistiendo en todas las cosas que te he dicho, va a ser a través de ¿qué? De la perseverancia. Persistir en esto, si perseveras en esto, pese a las circunstancias que estás pasando, estoy parafraseando nuevamente, pese a las luchas que estás teniendo, si haces esto, no solo te vas a salvar a ti mismo, en el sentido de completar la salvación, ¿sí? Completar, de llegar a lo que Dios ha determinado. No quiero que me malentiendas esta parte, porque es salvo, ¿ok? Salvo, ¿no? Pero la salvación también conlleva, ¿sí? Una responsabilidad, ¿sí? Una evidencia de que eres salvo. ¿Qué cosa es? La perseverancia. Si tú perseveras, los demás también, ¿sí? Vas a arrastrar, o sea, vas a salvar, ¿sí? Te estás ganando el respeto de los demás, van a oír cómo eres tu ejemplo y todas estas cosas. Te van a seguir hasta lo último, van a perseverar hasta lo último. ¿Has entendido esta última parte? ¿Sí? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto. En cuidarte a ti mismo, persiste en tener una buena, sana doctrina, porque haciendo esto, vas a completar. ¿Sí? Te vas a ocupar en la salvación, ocúpate en la salvación con temor y temblor. O sea, te vas a alcanzar aquello. Y Timoteo, pues, entendemos que sí lo hizo. ¿Sí? Sí lo hizo. Ahora, obviamente, cuando vayamos a la segunda carta a Timoteo, sí, tú vas a te vas a dar cuenta que esa lucha no había sido, pues, leo esto y ya lo hago. No, una lucha continua de Timoteo en su vida. Por eso en la segunda carta a Timoteo realmente le va a decir cosas, ¿no? En las cuales Pablo ya va a ir más, podríamos decir, más fuerte, ¿sí? A ti va el fuego donde Dios cae en ti. ¿Qué sigues así? Pareces muerto, ¿no? O sea, pareces ahí caído, pareces que estás ahí lamentándote, estoy parafraseando para que me entiendas, ¿no? Estás ahí con que no puedo, que no quiero, tengo luchas, que como aquello, estoy parafraseando. Por eso le dice, aviva, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Timoteo le está diciendo, capítulo 2, no es como cuando se han ido de campamento muchos de aquí. Esto es real, le está diciendo, Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú puedes sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuerda esto, exhórtales, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? ¿Sí? El contexto, ¿sí? Dejar de lloriquear, está diciendo usted parafraseando. Dejar de decir soy débil, dejar de decir soy joven, dejar de decir soy enfermizo. Dejar cumplir tu llamado. Es un llamado que Dios te ha dado, un don Dios te ha dado. Ese don subjetivo te lo han vuelto objetivo los ancianos, te han puesto la bendición, te han dicho: bendecido Timoteo, tú estás, Dios te ha dado este don. Así que esfuérzate, trabaja. No es fácil la vida de Timoteo. Ha sido una lucha, ¿sí? El 1 Timoteo al 2 Timoteo, si no me equivoco, son 3 años. Luchando, ¿sí? Peleando con sus quizás pasiones internas. Por eso le dice: huye de las pasiones juveniles. A las hermanas tratales, ¿sí? Como a hermanas, ¿sí? Porque tú no eres como esos falsos maestros, ¿sí? Que llevan a las mujercillas ahí, ¿no? Que empiezan a... No, Timoteo, pelea. Esa es la vida del cristiano, hermanos. Esa es la vida del creyente. La vida no es fácil. La vida del creyente no es fácil, pero es lo más hermoso. Ahora no con esto vas a caminar tu vida y... cabizbajo, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a pagar? No. Disfrutar la vida como cristiano, como cristiana. Disfrutar. O sea, sentirte alegre, disfrutar de puedes comer, como dice mi esposa. Me da envidia cómo te gustan la comida. Disfrutar que puedes comer, saborear, ¿sí? Todavía no eres viejo, eres joven. Y haz caso lo que el Señor te dice esta mañana. No es una enseñanza: ¡ay, qué linda la carta de 1 de Timoteo! No, eso es para vos, ¿sí? Gánate el respeto de las demás personas, siendo ejemplo en palabra, en fe, en conducta, en amor. Ganate, trabajar en ello. Pero eso te implica a ti. Amén. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por esta mañana, bendito Padre. Oh, Señor, hoy recordamos, Señor, la resurrección de tu Hijo amado. Oh, ese evento maravilloso, Señor, ese evento, Señor, que nos trae esperanza, del cual debemos predicar, enseñar, bendito Padre. Pero también, Señor, nos das en tu palabra exhortaciones, enseñanzas, señales en las cuales tenemos que caminar y trabajar. Sabemos que es difícil, pero, Señor, tu palabra, Señor, así lo establece, que tú pones el querer como el hacer. La perseverancia, Señor, es simplemente una evidencia de que somos salvos. No es un medio de salvación. No es la enseñanza de Timoteo que salva, sino, Señor, es el regalo, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros, bendito Padre. Gracias, Papito amado, precioso, maravilloso, Señor. Bendice, Señor, esta mañana, bendice tu palabra. También bendice las ofrendas, bendito Dios. Te pido, por favor, Papito, que seas tú quien puedas ayudarnos en esto. Señor, sabemos que tú eres fiel, Papito, y sabemos, Señor, que algo, Señor, va a suceder. Gracias, Papito amado, precioso, maravilloso, Señor. Bendecimos las ofrendas, bendecimos la semana que viene, líbranos de todo mal, de toda tentación, Señor, y que ese fuego, Señor, ese don que has puesto en cada uno de nosotros en el momento de nuestra salvación, Señor, pueda volverse a avivar si Señor, están apagadas. Gracias, Papito Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén. Que Dios los bendiga a todos.